Señor, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya. La vida pensaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. La vida pensaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. La vida pensaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. La vida pensaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a David, David a su destino, y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a David, David a su destino, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme es que mi copa rebosa, es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del aleluya. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del aleluya. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él. Es Jesucristo mi Dios por siempre. Dios, aleluya. Así es, pronto. Se me vengó la traba, dicen por ahí en Colombia. Aleluya. Toda rodilla se doblará ante Cristo, ante su nombre. Se levante quien se levante, sobre todo poder y autoridad fue dada sobre su nombre, sobre el Hijo del Dios viviente. Su nombre es Jesús.
conocido como Jesús. Sabemos que su nombre real en hebreo es Yahshua HaMashiach. Muchos le dicen Yoshua. Ahí hay una conjugación entre hebreo y arameo, pero lo importante es que la esencia es que es el Hijo del Dios viviente. Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí en esta hora con ustedes. Y bueno, vamos a tener una tarde espectacular. Comenzamos con estas canciones muy hermosas. Es un popurrí de alabanza. Si alguien lo quiere buscar, es un popurrí de alabanza. Está dirigido por la pastora Virginia Brito. Ahí para que les un platico, para que se gocen en su casa también. Amén. Muy buenas tardes a todos mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Que están comunicándose en esta tarde, que están llegando a estos comunicados, ¿verdad? Esta transmisora y a esto de Facebook. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque una vez más estamos aquí llevando su palabra y buscando más de su presencia, buscando más de Él, para que el Señor, ¿verdad?, hable a sus corazones y pues sabemos que toda la palabra, ¿verdad?, que hemos estado hablando ha sido fuerte, ¿verdad?, pero nos ha alimentado nuestro espíritu y nuestra alma y más que nada, ¿verdad?, nos ha transformado. Entonces vamos a hablar ahora de Romanos 10, la verdad de Romanos 10. Entonces es un tema, ¿verdad?, que espectacular, como dice mi esposo. Y vamos a tocar ¿cómo se dice? Libro, este tema. Y si ustedes, ¿verdad?, puede, le pedimos que se ponga a compartir y para que más gente pueda escuchar este mensaje. Sí, es muy importante y muy interesante, de verdad, que saque su Biblia, nos acompañe con su Biblia, para que vaya comparando con la palabra que está en su mano, que realmente lo que estamos hablando es palabra de Dios, que esto no es una opinión personal, no es un pensamiento. Sabemos que Dios nos ha permitido entrar en un conocimiento más avanzado que tal vez muchos tienen, pero qué bonito de verdad estar en la presencia del Señor, poderle glorificar su nombre y sobre todo aprender de su palabra, Entonces, mis amados hermanos, sin más preámbulos, saquen su Biblia, por favor, acompáñenos, Romanos capítulo 10, vamos a examinarlo, vamos a analizarlo, vamos a obedecer al Cordero de Dios cuando Él dijo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La vida eterna. Qué bonito de verdad, esto está en San Juan 5:39. Entonces le voy a pedir a mi esposa, mientras yo busco acá, si puedo poner una cortina musical, que estoy un poquito trastocado aquí con los instrumentos que manejamos, la tecnología para la emisora, el ministerio cara a cara con el gran yo soy. Pero sí, antes de entrar en la oración, quiero saludar especialmente a la familia Sauceda, por parte de mi concuñada Flor, Sauceda Chávez, a la familia Sauceda Chávez aquí en la ciudad de Monejens, no solamente acá, creo que están de Coyame para acá, ¿no? Pues están en Denver, están en Hobbs, Nuevo México, aquí, en diferentes partes de la ciudad. Están pasando un momento muy fuerte de la partida de su padre y bueno, los acompañamos aún a través de estos medios. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Cordero de Dios sea con todos ustedes, de verdad, familia Sauceda Chávez. Bueno, Dios les bendiga, qué gusto. También quiero saludar a la hermana Jolie Bresea, ella no está en este momento con nosotros, está en sus quehaceres y sus vueltas, también el ministerio allá en Coahuila, México. Cuando no está aquí, está allá, y cuando no está allá, está aquí. Pero bueno, sirviendo al Señor en todo lo que es el ministerio que Dios le ha dado y a su familia. Y a todos ustedes, bienvenidos, Dios les bendiga, les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre de Yahshua HaMashiach, y vamos a entrar a la verdad de Romanos 10. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea guiándonos a toda verdad en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Divino, en esta tarde. La honra y la gloria es para ti, Señor. Pedimos, Señor, que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre esta enseñanza, Padre. Que tú seas, Padre Santo, el que hablas por medio de los labios de mi esposo, por medio de mis labios, Padre. Que esta palabra, Señor, llegue a todos esos corazones, Señor, que están en esa grande necesidad, Padre, de conocerte más, Padre. Que abras el entendimiento, que abras sus corazones, Padre, para que ellos puedan recibir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, que sea el Espíritu Santo el de verdad. Ya sabemos por transmisiones y estudios que hemos realizado
que el Señor Jesús en San Juan 14, versos 15, 16 y 17 dice que hay un espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos espíritus de error, de falsedad, muchos espíritus de mentira, muchos espíritus de teología que han cogido la palabra de Dios y la han manipulado de tal manera para tergiversarla, y por eso se han creado tantas denominaciones, tanta palabra aquí, tanta palabra allá. Y bueno, lo importante es que entremos a escudriñar la verdad a través del conocimiento, porque nuestro Señor nos enseñó que hay que adquirir conocimiento, y que si el pueblo no adquiere conocimiento, va a entrar en decadencia, va a entrar en un momento en que va a perder todo. Jesus, aleluya. Bueno, ahí puse un poquito, voy a tratar de bajarle volumen un poquitito, a ver si lo logro. Estos controles están como convenientes para la mañana. Bueno, vamos a tratar de... ¿está muy alto o está bien? Sí, está un poquito, me hace que no. A ver ustedes que están, si les podemos mirar de aquí. No se puede dar desde acá por la distancia que Pero está. creo que está un poquito alto. No me da más, ¿No? no me da más para bajarlo. Bueno, qué tristeza, pero bueno. Espero que lo intento por este lado porque quisiera tener una cortina musical. Esa canción tan bonita que es Gracias. Bien, Por acá sí ya la tuve. un poquito más. No, ahí está bien. Démosla así. Bueno, ahora sí, Romanos capítulo 10, la verdad de Romanos, la verdad expuesta por el apóstol Pablo, que es muy importante. Y como siempre ya saben, nosotros nos alejamos de toda teología humana, todo pensamiento humano, y hacemos lo que Cristo ordenó, escudriñar. Escudriñar es investigar, escudriñar es ir al diccionario. Cuando no entendemos la palabra, pues tratamos de buscar su correcto significado para poder entender y comprender, porque no podemos seguir hablando lo que se nos viene a la mente. Amén. Sobre todo este capítulo de Romanos 10, que mucha gente lo toma en base porque cree que está en el camino correcto. Amén. Hay mucha gente que lo expresa, y de aquí hay un verso que lo han sacado más de su contexto original y de la verdad que expresa ese texto en Romanos 10 para decir que ya son salvos. ¿Sí? Vamos a verlo, porque es muy importante e interesante. Lucía, una vez lo estábamos analizando con la hermana Yoli, y ella misma lo dice, que le impactó muchísimo cuando entró el análisis de esta porción, porque le cambió el panorama del conocimiento que ella tenía. ¿Sí? Y eso fue impactante, porque ella estuvo con nosotros en estos estudios sobre esta porción que vamos a leer, aunque no lo desglosamos todo. Pero recuerdo tanto que hace más o menos 1 año y medio estábamos en la radio de la KCKM, por la radio secular, antes de tener la propia del ministerio, y ella lo expuso públicamente. Y es algo que a mí me encanta, no solamente de ella, sino de todas las personas que nos rodean, porque aquí todos los que se reúnen con nosotros pueden hacer sus preguntas. Todo el mundo puede preguntar lo que tenga en su corazón o lo que tenga de conocimiento. Y normalmente las respuestas que nosotros estamos dando son basadas en la palabra de Dios, más no opiniones personales. Y lo tremendo es que la opinión personal siempre queda por el piso frente a la palabra de Dios. Y cuando uno adquiere el conocimiento real de la palabra de Dios, el panorama bíblico y el panorama de Dios se amplía de tal manera para decir algo a nivel personal, y es que estamos escasos o con muy poco conocimiento, o no tenemos conocimiento de la verdad del Dios del pueblo de Israel, que es nuestro Dios. Sí, nomás lo que nos han enseñado, lo que nosotros hemos captado, por lo que hemos leído. Pero Exacto. En verdad es muy corta el saber, ¿verdad? Porque no hemos escudriñado. Exacto, no hemos tenido el tiempo o la voluntad de nosotros mismos de ir a investigar. Y normalmente lo que tú dices es muy cierto. Y lo hemos tratado a nivel de ministerio, cuando me dicen que lo que hablan, y es muy cierto, lo que cada persona habla es lo que le han enseñado otros. ¿Sí? Pero muy pocas personas se han atrevido a tomar la palabra de Dios para investigar sus orígenes, quién la hizo, cómo la hizo, o si tiene errores o no tiene errores. Entonces muchos han sido enseñados porque está escrito aquí, y muchos le dicen a uno, es que está escrito. Sí, pero cuando mira usted hacia atrás, y vuelvo y lo repito, y van a ver que cada transmisión siempre lo repito, cuando usted va a mirar los orígenes,
va a encontrar que no es así. Que usted tiene que mirar el contexto, no solamente lo que está escrito literal, sino que tiene que entender lo que está escrito. Si usted lee, pero no comprende y no investiga sobre lo que usted está leyendo, usted se va a quedar sin conocimiento de la verdad, y más si no va a un panorama. Entonces quiero invitarlo para que empecemos a leerlo y escudriñar juntos, para que miramos la verdad de la palabra de Dios y qué fue lo que quiso decir el apóstol Pablo, teniendo en cuenta todas las predicaciones y las enseñanzas de días anteriores que están en el YouTube, la página Pastores Carlos y Maribel Bolívar, o están en el Facebook de mi esposa o el mío, para que puedan comprender. Si usted es una persona que está entrando a la transmisión por primera vez, yo le invito a ver los capítulos anteriores de Romanos que ya están grabados, para que usted vaya comprendiendo esa verdad, que tal vez usted no la conoce, tal vez usted sea un predicador, sea un buen pastor, sea un buen ministro del Evangelio, sea un líder, y tal vez esto le ayude para ampliar su conocimiento, para que usted pueda entrar al camino verdadero y sobre todo llevar a la gente al camino correcto del Dios de Israel. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, escuche esto, y es el principio básico para entender la Biblia o entender la palabra de Dios, es que nuestro Dios no es un Dios cualquiera. Exacto. Ni nuestro Dios es simplemente Dios. No, porque hay muchos dioses y ya lo hemos expuesto. Es el Cada Dios de nación dioses. tiene dioses. Y la iglesia tiene que empezar a determinar que su Dios es el Dios del pueblo, de la nación de Israel, de donde proviene el Señor Jesús como Cordero de Dios y el León de Judá, de la tribu de Judá. Mientras la iglesia no tenga la concepción y la seguridad de quién es su Dios, va a seguir pronunciando la palabra Dios. Y Dios puede ser cualquiera. La verdad sea dicha, así le duela a muchos por sus conceptos religiosos y ideológicos. Dios puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque existe el Dios del mal, existe el Dios del bien, y existen muchos dioses en cada nación. Especialmente cuando lo escriben, muchas personas, aún siendo cristianas, lo escriben con la de chiquita, que todavía sí, ¿verdad? No es, se puede ser cualquier Dios como dices tú. Pero resulta que nuestro Dios, escúcheme lo que voy a decir, se debe escribir con letra mayúscula, pero no la D chiquita ni la D grande, porque Él tiene nombre propio. Dios con D mayúscula, ya lo entendimos, y fueron programas pasados que vienen de años, donde se ha determinado, no por mí, sino por grandes estudiosos de la Biblia, cuando se descubrieron los orígenes, que se refiere a Zeus, el dios de Grecia. Y la Biblia tiene efectos, o tiene mucha, ¿cómo se dice? Tiene mucha fuerza, y su escritura es de Grecia y de Roma. Nuestro Dios es el Dios de Israel, no el Dios con D mayúscula que se dice que es el máximo. ¿Y quién es el máximo si usted no lo conoce? Es el Dios de la nación del pueblo de Israel, y su nombre sí se escribe con mayúscula. Entonces, ese tema de la D mayúscula o D minúscula hay que entenderlo a nivel tanto teológico como el correcto, porque no podemos seguir repitiendo como loritos lo que Roma nos enseñó y lo que Grecia nos enseñó, cuando el verdadero Dios proviene y es el Dios de la nación del pueblo de Israel. Es el Dios que aparece en la Biblia, y el Dios que aparece en la Biblia no es que no sea el máximo, sino que no es el Dios con D mayúscula. Él tiene nombre propio, y su nombre es con D mayúscula porque es el omnipotente, el máximo, el supremo, el todopoderoso. Está tremendo. Vamos a Romanos 10, que me estaba saliendo del tema. Romanos 10, verso 1 dice lo siguiente: hermanos, y recordemos que está hablando el apóstol Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón, escuche esto, verso 1, y mi oración a Dios, y ahí es donde tenemos que entrar a recordar lo que estamos diciendo. Cuando aparece la palabra Dios con D mayúscula en el Nuevo Testamento, hay que dejar claro algo muy tremendo. Y de ahí surgieron las teologías donde asumieron que Cristo es Dios, y ya hemos mostrado en capítulos anteriores, y no voy a entrar en detalles en este momento, donde han asumido algunas, llamémoslas, denominaciones separadas del cristianismo, donde asumieron que Cristo es Dios, cuando Él en San Juan 14, del verso 15, 16 y 17, habla que su Padre en su nombre enviaría al Espíritu Santo.
Y todo el capítulo 14 habla de su Padre y habla de Él. Y habla del Espíritu Santo. Y en el verso 28 del capítulo 14 de San Juan dice que su Padre es mayor que Él. Por eso el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que traducido realmente es el que habita bajo el abrigo de Cristo, morará bajo la sombra de su Padre. Y si usted se lee San Juan 14, 28, va a encontrar que el mismo Señor Jesús dice que su Padre es mayor que Él. Mayor que Él. Entonces, tenga cuidado cuando usted en su iglesia le están diciendo que Él se manifestó como Padre, que luego se manifestó como Hijo y que luego se manifestó como Espíritu Santo, porque no hay ni una sola evidencia bíblica, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que eso haya sido así. Él simplemente se manifestó como Hijo, y en las teofanías del Antiguo Testamento se manifestaba como el ángel de Jehová, que es el ángel de Yahweh. Entonces, en el Nuevo Testamento, Roma, recuerden siempre que Dámaso I, el Papa Dámaso I, ordenó con Constantino la formación del canon bíblico y la creación del Nuevo Testamento. Tiene efectos de Grecia y de Roma. Entonces, en el latín, cuando la pasaron, porque fue escrita en griego koiné, que era el griego popular, cuando la pasaron al latín vulgar, que es el vulgar, no de groserías ni palabras mal habladas, sino era el no correcto, no era el latín de lo fino, no era el latín original, sino el latín vulgar. Por eso se habla de que las primeras Biblias es la Vulgata Latina. Le cambiaron el nombre de él en el Antiguo Testamento por Jehová, Éxodo 3:15, después de la palabra Jehová, ahí lo digo, aparece un número uno pequeñito, chiquitito, al lado de la palabra Jehová, y si usted mira en la misma hoja, en la parte de abajo, aparece en la concordancia donde dice que Jehová es una representación del verdadero nombre divino, que es YHWH, Yahweh. Y en el Nuevo Testamento, Roma se especializó prácticamente, que fue por parte de San Jerónimo quien y sus ayudantes quienes recopilaron y crearon el Nuevo Testamento, ¿sí? Le quitaron el nombre de él, ya, por eso usted no encuentra en el Nuevo Testamento la palabra Jehová ni Yahweh, sino la palabra Dios con D mayúscula, ¿sí? ¿Para qué? Eso es cumplimiento de algo profético que le dijo el arcángel Gabriel al profeta Daniel. Léaselo, Daniel 7:25. Dice allí que llegaría la bestia, que Roma cambiaría. ¿Y por qué digo Roma? Tengo que devolverme a la historia. Cuando Nabucodonosor se soñó bueno, no lo tengo aquí, lo tengo por aquí en otro cartel, que estos días lo vamos a pegar. La estatua, la imagen y el cuarto imperio es el romano. ¿Qué pasaría de hierro, los pies de hierro, a barro, militar y luego religioso? Y a nivel religioso, Roma domina Occidente. Es increíble. Entonces se cumplió que su nombre sería cambiado. Y la ley de él sería manipulada y quitada. Por eso hay muchas iglesias cristianas que no quieren la ley. Eso es delicado, por eso hay que entrar a mirar la palabra de Dios. Entonces aclaro que cuando se habla de Dios, no es cualquier Dios. Es el Dios del pueblo de Israel. Y Pablo mencionaba, era el Dios del pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento usted tiene que aprender algo muy tremendo. Y es que cuando habla de Dios, siempre hay una coma de separación de la palabra Jesucristo. Nunca la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Dice en Romanos capítulo 9 que Él es el Dios sobre todas las cosas. El Dios, o Dios sobre todas las cosas. Pero sabiendo que el mismo Pablo dijo allá en Filipenses 2 que el Padre había ordenado que el nombre de Él fuera sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ya? Es algo tremendo. Entonces, por eso usted no encuentra la palabra Yahweh ni la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. Y muchos, por no leer correctamente y comerse los signos de puntuación, han unido la palabra Dios con Cristo o Jesucristo y le han enseñado a muchos que Dios con D mayúscula es Cristo, y no es así.
No es así. Léase San Juan capítulo 14 todito y verá que nombra al Padre. Él dice, mi Padre, y mandará otro consolador, que es el Espíritu de verdad. ¿Ya? San Juan 3:16 dice que el Padre envió a su Hijo. Isaías 42, Isaías 43, Isaías 9, Isaías 11. Desde Génesis para acá, aún cuando Moisés también escribió, hablaba del Mesías. Todos esperaban al Mesías porque el Padre lo enviaría. ¿Ya? Entonces, que quede claro que no está hablando de Cristo cuando Pablo habla de con Dios con D mayúscula. Están todos los estudios y si usted no se preocupa por estudiar e investigar, va a seguir muchos. Y Dios los bendiga, que algún día puedan entrar a la verdad, leyendo correctamente y no comiéndose los signos de puntuación, encontrarán que hay una separación donde muestran al Padre, que es Dios con D mayúscula, y a Jesucristo, que es su Hijo. Es tremendo. Entonces, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Miren lo que Pablo está hablando. Entonces, comencemos el capítulo 10, mostrando que Pablo le está hablando al pueblo de Israel, a la nación. No le está hablando a usted a nivel personal, pero usted puede tomar el ejemplo del capítulo 10 para ponerlo en práctica, pero ciertos aspectos, no todos. Porque usted no es hebreo. Pero tiene que entender algo que se ha venido descubriendo a través de los años, con los mismos estudios, que las 11 tribus que se perdieron de la nación de Israel fueron dispersas a las naciones del mundo entero, y muchos de nosotros, aunque no lo sabemos, somos ascendientes, no descendientes, ascendientes de la nación de Israel. Nuestros antepasados colonizaron todas estas tierras de América y ellos cambiaron la verdad del Dios omnipotente por el Dios Sol, el Dios la Luna. Por eso los indígenas antiguos de todas estas tierras, desde el Polo Norte prácticamente, digamos, al Polo Sur, en todas las Américas, adoraban a los dioses que vivían en carros de fuego de las estrellas. ¿Ya? Y lo ratifica usted en Ezequiel capítulo 33, 34, 35 en adelante. Y sobre todo Isaías 28, cuando habla de la tribu de Efraín. Entonces, investigue el origen de sus apellidos. El origen de sus apellidos. Y aunque usted no lo sepa, proviene, y muchos de nosotros tenemos ADN del pueblo de Israel. Entonces viene la pregunta, pastor, ¿somos israelitas? ¿Somos hebreos? No. Somos hijos del pueblo de Israel. Por eso en el Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis habla de los hijos de su pueblo, que son los que van a ser salvos. No somos paganos, somos gentiles. ¿Por qué gentiles? Porque nuestros antepasados tienen sangre hebrea, pero se mezclaron con sangre pagana. No conocíamos al Dios verdadero, que es nuestro Dios, el Dios de Israel, pero por medio de Jesucristo, el testigo fiel, dice Isaías 43, verso 10, conocimos al único y verdadero Dios. Ese es nuestro tema. Por eso somos nación santa, pueblo adquirido. Y en este momento, en Romanos 10, Pablo le habla a la nación. Dice, por Israel. Y cuando se refiere por Israel, se refiere a Israel la nación y a los hijos, que son los descendientes y se convirtieron también en los gentiles. Ella estaba hablando con el pastor Reinel y él me hacía esa pregunta. Y muchos desconocen ese término, que es gentil. Y hay que la iglesia tiene que aprender a diferenciar que una cosa es ser pagano. Pagano es el que no pertenece a Israel, no viene por la genealogía de la línea mesiánica de Adán y Set. Porque muchos también desconocen que así como hay línea mesiánica y el linaje por donde vendría el Mesías, hay linaje por donde vendría la maldad. Por parte de Caín, por parte de Set. Y por eso Cristo les decía a un grupo, generación de víboras, y a otros, por ahí en San Juan fue fuerte, él dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Cristo no miente. Hay linaje de maldad y hay linaje. Y si no, allá en Génesis 3:15 habla muy claro y le dice a la serpiente, y tú simiente. Y a la mujer le dice, y tú simiente. 2 semillas, 2 linajes hay sobre la tierra. Pero como Satanás logró mezclarlos, ahora los gentiles
son los que no nacimos en el pueblo de Israel, pero nuestro ADN, nuestra sangre tiene también de allá de la nación de Israel. Y no lo sabíamos. Y por eso es que nosotros queremos y amamos a Cristo. Si no hubiera ADN en nosotros que proviene del Dios viviente, no aceptaríamos a Cristo. Ahora usted entiende, a partir de esta información, que usted tiene que buscar los orígenes de sus apellidos. Ahora usted sí va a entender por qué existe gente que no acepta a Cristo por nada del mundo. Lo rechazan. Y de paso rechazan a los que buscan al Señor. Y lo niegan. Asesinan hasta en su nombre. Eso es bárbaro. Dice el verso 2. Y miren lo que dice. Es para salvación. ¿Sí? Verso 2 dice. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Quién? ¿La nación de Israel tiene celo por Dios? Sí. Ahora, aquí sí podemos entrar a meternos nosotros en el tema. Porque existen muchos cristianos que tienen celo por Dios. Sí lo tienen. Pero vamos a ver si es de la manera correcta o no. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a su ciencia. Está escrito en la Reina Valera. ¿Sí es así? Escuche. Cuando aparece la palabra ciencia o sabiduría, es conocimiento. Váyase al griego. Ciencia es conocimiento. Nadie puede llegar a la ciencia sino a través del conocimiento. Y la palabra sabiduría es de Grecia. En Grecia se decía sabiduría o ciencia. Tiene mucha ciencia, tiene conocimiento. Entonces fíjense lo que dice acá. Verso 2, vuelvo a repetirlo. Tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, que es la verdad. Y hay muchos cristianos que aman a Dios. Hay muchos cristianos que aman a Cristo y tienen un evangelio sano, pero sin el conocimiento del verdadero evangelio. Y esto es delicado. Cuando no se conoce la verdad, se camina en fe falsa. Se camina en teologías humanas, porque no hay conocimiento. No hay ciencia. Ciencia viene de la palabra sabiduría, que es conocimiento en Grecia, al español. Verso 3. Miren lo que dice. Porque ignorando la justicia de Dios, hay una comita aquí, y es muy cierto. ¿Cuántas personas no tienen celo de Dios porque no tienen conocimiento, el verdadero conocimiento? Y estas personas ignoran y no participan de la justicia de Dios. Actúan y hablan de acuerdo a la justicia humana, y para ellos predomina más el humanismo que no la verdad de Dios, y confunden humanismo con la misericordia que Dios estableció en su palabra. Entonces mire, esto es algo para que lo analicemos en nuestra propia vida. ¿Tenemos temor de Dios? ¿Lo conocemos realmente? ¿Aplicaremos la justicia de Él? Pastor, ¿cuál es la justicia de Él? Es el amor, el perdón, la misericordia, y viene algo tremendo, la restitución. ¿Practicamos eso? Y muchos responden, de vez en cuando, o yo sí, o yo no. Por eso la Biblia habla en Deuteronomio 14, habla en Isaías 58, habla en el libro de los Salmos, habla en Mateo 25, verso 31 al 46 de la justicia del reino de los cielos. Que dar de comer al hambriento, que beber al sediento, cubrir al desnudo, visitar a los que están en prisión, visitar a los que están enfermos, ver por la viuda, por el pobre, por el desvalido, el menesteroso, por el huérfano, por el levita aún. Ay, pastor, es que hoy día no hay levitas porque el templo no funciona. Sí, no hay levitas allá en el pueblo de Israel porque el templo todavía no está. Pero los ministerios reemplazan a los gentiles que no estamos en el templo. Hay que tener sabiduría y leer correctamente. Pero fíjense lo que pasa acá. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Pablo mentía? No. ¿Pablo se equivocó? No. Es lo que estamos viendo
desde el año 1995 hacia acá. Cuando cambió el evangelio, y lo digo y lo repito porque yo soy viejo en el evangelio desde que nací. El pastor Reinel se sorprendía porque yo le dije, yo viví la época en que nadie podía saber que en una casa se tenía una Biblia o se predicaba, y estaba en Colombia. Quemaban las casas por orden de la curia. Las cogían a piedra, no teníamos derecho a escuela. Los únicos que podían estudiar eran los católicos. Y donde se supiera que hubiera un protestante, porque no habían cristianos, sino nos decían eran protestantes, eso era lo peor. Y viene ese movimiento otra vez fuerte. Pero fíjense lo que pasa acá, lo que dice Pablo. Y muchos de verdad ignoran la justicia de Dios. Y una cosa es la justicia humana y otra es la justicia de Dios. Y hay muchos casos que yo puedo expresar. Hace poco me pasó uno y no lo voy a comentar, pero vendría como anillo del dedo. Pero una cosa es lo que usted piense que es correcto y otra cosa es lo que Dios dijo que es correcto. Porque el humanismo choca contra la palabra de Dios. Porque usted en sus emociones y sus sentimientos, usted puede pensar que es incorrecto algo, pero Dios te permite ejercer justicia de acuerdo a su palabra. Y una cosa es la justicia humana y otra cosa es la justicia de Dios. Es tremendo. Dice acá, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y dígame si no está pasando esto. O alguien refúteme esto. Si la mayoría de las denominaciones no tienen sus propias doctrinas y su propia justicia y sus propias normas, que cuando usted se atreve a revisar las doctrinas de su iglesia, aunque estén en la Biblia, como normalmente son sacadas del contexto, se va a dar cuenta que no son compatibles con Dios. Porque una cosa es lo que enseña la denominación o el líder religioso y otra cosa es lo que Dios estableció. Es increíble. Verso 5. Verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál ley? Y aquí viene otra vez la palabra. La ley le quitaron, que es la ley del pecado, la ley de los sacrificios, la ley de los Hammurabi, la ley de la sexualidad también está ahí. Están las leyes de la guerra. Si usted lee todas las leyes, usted va a encontrar que la mayoría, por no decir todas las leyes, todavía siguen vigentes. Que lo único de la ley que se abolió fue la ley del pecado. Ni siquiera la ley de los sacrificios se abolió, fue modificada al único y verdadero sacrificio que fue el de la cruz del Calvario. La ley de las ofrendas no fue modificada, fue alterada por los hombres, cuando se dieron cuenta que podían ganar dinero a través de la fe. Pero dígame en dónde, por ejemplo, se ha prohibido que usted lleve una palomita, vamos a poner un ejemplo, como ofrenda. ¿Quién dijo que llevar, por ejemplo, una torta cocida que está establecido en el libro de Levíticos como ofrenda está prohibido? ¿O fue quitado o fue cambiado? Si usted mira por allá en Deuteronomio, se inventaron una ley y los hombres, no Dios, donde dijeron que si te quedaba muy lejos para ir al templo con tu ofrenda, que era una ovejita o un buey, si era muy lejos y se demoraba mucho porque tienen que caminar al ritmo del buey o la ovejita, porque vivían muy lejos en otras ciudades, se inventaron los hombres, no, vende tu ofrenda y trae el dinero al altar. Allá está en Deuteronomio. Pero ¿quién ordenó eso? Los hombres, no Dios. Dios ordenó que del fruto de la tierra, del fruto de su trabajo, usted lleve. Ahora, si usted trabaja en estas ciudades modernas, pues de lógica, usted ya no va a llevar una ovejita ni un buey, usted ya lleva dinero. Pero eso tiene un origen humano, no divino. Eso es increíble. Sigamos acá. Porque el fin de la ley es Cristo. Entonces hay que identificar cuál de las leyes fue abolida. ¿Cuál ley es la que tiene fin? Porque no hay concordancia entre este versículo, alista Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Por favor, alístalo porque nos demoramos en escribir. No hay concordancia entre lo que Cristo dijo, estableció y lo que está escrito acá. Y no estoy diciendo que Pablo se haya equivocado o que Pablo haya mentido. Porque Cristo dijo una cosa
Y Pablo está contradiciendo aparentemente en este escrito. Vamos a leer Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, del verso 17 al 20. Y miren lo que Cristo dijo con respecto a la ley. Y díganme ustedes si hay coherencia con lo que dice acá. Porque aquí dice muy claro que el fin de la ley es Cristo. Miren lo que dijo Cristo. Entonces usted tiene que determinar qué dijo Cristo, qué dijo Pablo, a ver cuál es la verdad. Léelo en voz alta, por favor. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Miren lo que dice la palabra. Escuchen lo que dijo Cristo. Ni una coma, ni una tilde dejará de cumplirse de la ley. Nada. Nada. Tiene que cumplir todo. Y él mismo lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No dejará de cumplirse nada. Nada. Y aquí dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos a cuál ley se estaba refiriendo Pablo. Porque cuando tradujeron del latín a nuestros idiomas, sobre todo la Reina Valera, le mocharon a la palabra ley, ley del pecado, ley de los sacrificios, ley de esto, ley de aquello. Entonces la gente, cuando separan las cartas paulinas sin el conocimiento de lo que Cristo dijo, estableció, se paran y pelean por las cartas paulinas. Sí. ¿Y a quién tenemos que obedecer? ¿Quién subió a la cruz del Calvario? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién va a abrir el libro de la vida? ¿Quién va a condenar? ¿Pablo o Cristo? Es Cristo, el Hijo de Dios. Él es el juez y está determinado por la palabra. Y si Él dijo que ni una coma ni una tilde dejará de cumplirse de la ley, ¿cuál ley? ¿A cuál ley se estaba refiriendo Cristo? A la ley de su Padre, que es muy distinta a la ley de los hombres. Por eso tiene que entender la iglesia que existían muchas leyes. Aún hemos encontrado en la misma carta de Romanos, creo que en el capítulo 6 encontramos que hay la ley hasta de los maridos. Porque los maridos tenían leyes sobre las esposas en sus hogares y en las ciudades. Habían leyes de los hombres que le impedían a la mujer hablar y expresarse aún en público, y menos ante los varones. Léaselo, allá está muy clarito, en 1 Corintios 14, versos 34 y 35, donde dice Pablo, le atribuyeron a Pablo, y cuando él dice, yo no le permito, dice, la mujer calla en la congregación, porque no le es lícito hablar así como la ley lo dice. ¿Ve? Entonces, si Pablo en el libro de Gálatas dijo que la ley fue abolida, y aquí en Romanos dice que la ley, el fin de la ley fue Cristo, ¿por qué ese Pablo mismo está diciendo y parándose en la ley para callar a las mujeres? Entonces, ¿cuál ley es la que está prohibida? ¿Cuál ley fue abolida? ¿Cuál ley tuvo final? ¿La ley del pecado? ¿La ley del Hammurabi? ¿La ley del Tabión, donde unos se vengaban? ¿La ley del Hammurabi, que era la que regía la tierra antes de la ley del Eterno? ¿Las leyes de Babilonia? ¿Las leyes que Jetro le dio a los 70 hombres para que fueran y dirigieran la nación? Por eso se crearon leyes humanas. La ley de los ancianos, que está en el Talmud, no está en el Taná, está en el Talmud, que son las costumbres que los ancianos dejaron escritas para que la nación las cumpliera, que eso sí es judaísmo. Porque Cristo dijo que nadie que le diga a Él, a Cristo, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre. Y su Padre dio su ley, sus normas y sus estatutos, que son distintos a las leyes de los hombres, que Cristo no cumplió. Fíjense que a Cristo lo acusaron de no cumplir la ley, y por eso también lo llevaron a la cruz. Cuando Él sanaba en Shabbat, que en su Biblia usted lo encuentra sábado, y entienda esto, mi amado hermano, Shabbat no es sábado.
El Shabbat, y es muy distinto el Shabbat al sábado, pero en su Biblia Roma lo tradujo como sábado. Y hay mucha gente que guarda el sábado, pero no es el Shabbat de la nación del pueblo de Israel. Y no conocen esto. A Cristo lo juzgaron por sanar el sábado. A Cristo lo juzgaron por rescatar a las personas. Y él me dijo, ¿quién que vea su ovejita que cae en un hoyo, no la va a sacar en un sábado? Y él sanaba a los enfermos. Él entraba a la sinagoga y predicaba. Él hablaba, por eso abría los rollos. Dice que en Shabbat, los discípulos dicen que el sábado o Shabbat realmente entraban a la sinagoga, iban al templo a adorar. Entonces, ¿cuál ley fue la que se finalizó con Cristo? La ley del Padre. Mentiroso el diablo. Mentiroso el diablo. Léase Apocalipsis capítulo 7, verso 12. Perdón, Apocalipsis 12, 17. Y va a ver que dice que Satanás se va contra los que guardan la ley del Padre Celestial y el testimonio de Cristo. En el libro de San Juan 3:17, Cristo mismo dijo que la vida eterna está en que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, que es Yahweh, el Dios de Israel, el Dios que habló con Moisés. Entonces la iglesia tiene que aprender a definir algo y a tener un conocimiento de algo que es muy claro, que desconocen, y con respeto se lo digo. Moisés también dejó leyes escritas que no provinieron del Padre. Éxodo 18 dice que Jetro, su suegro, lo llamó, vino con su esposa y sus hijos cuando él ya estaba formando una nación grande. Y le dijo, te voy a aconsejar, recibe mi consejo. Nombra 70 hombres para que gobiernen junto contigo y que ellos rijan sobre las cosas menores y tú sobre las mayores. Y esos 70 no pusieron leyes de conducta. Por eso a las mujeres las juzgaban, las subyugaban y las maltrataban. Pablo lo ratifica. 1 Corintios 14, verso 34, dice, así como la ley dice. Y en su tiempo la ley le prohibía a las mujeres expresarse aún en público. Tenían que estar bajo los pies y sometidas para los hombres. Sencillamente servían, eran para el hogar, para tener hijos y para cuidar a sus esposos en la comida y cuidar la casa. Por eso las sinagogas separaban a las mujeres de la reunión de los hombres. Y los hombres bien sentados, bien plácidos, y a las mujeres las mantenían encerradas en paredes de huecos que se llaman celosías. Así eran las sinagogas. Y muchas iglesias protestantes y cristianas separan a las mujeres de los hombres y les imponen velo como lo hacen los judíos, desconociendo que la ley humana fue la que permitió eso. La obligaban a la mujer, según la ley, está escrito, a que si una familia tenía 7 hijos y si alguno de los hijos moría, la esposa de ese hijo tenía que pasar al otro. Por eso a Cristo lo tentaron y le dijeron, Señor, esta mujer, su esposo murió y tuvo 7 hermanos y con todos estuvo, ¿de quién va a ser esposa o mujer en el reino de los cielos? Y él dijo, erráis en el conocimiento de las escrituras. Que escrituras, no estaba la Biblia formada en la época de Cristo porque se hizo en el año 320 al 350 después de Cristo. Entonces estaba la ley, el Tanaj, el Antiguo Testamento, los rollos y los papiros, las cátedras de Moisés. Pero la ley de los hombres, para proteger la riqueza de la familia, impedía que la mujer se casara con un extraño y tenía que casarse con el hermano solamente por el amor al dinero. Porque la riqueza de esa familia, de ese hombre, no pasara a un extraño. Y los hombres crearon esa ley. Y la iglesia desconoce esto. Y lo más tremendo es que llaman judaísmo, pero obligan en ciertas denominaciones a las mujeres a estar aparte, a danzar como danza el pueblo judío, ni siquiera como el pueblo judío, y a ponerse un velo en la cabeza como el pueblo judío y a callar en la congregación como la ley lo ordena. Y Pablo lo ratificó, 1 Corintios 14, 34 y 35. Entonces cuando Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, es la ley del pecado. Porque Cristo en la cruz del Calvario clavó los edictos que el pecado y la ley del pecado tenían contra ti y contra mí. Y somos nueva criatura en el nombre del Cordero de Dios. Esto es tremendo. Por eso hay que adquirir conocimiento
para empezar a predicar la verdad y no las mentiras que se escuchan en muchos altares. Porque si Cristo nos manda a obedecer a su Padre, a orarle a su Padre, a clamarle a su Padre, a conocer a su Padre, Pablo no tuvo que haber escrito esta porción, sino que hay un error de traducción, con una mala intención, sabiendo que hasta una monja católica tradujo a la Reina Valera a nuestros idiomas. Y sabiendo que la Reina Valera fue traducida de la Vulgata latina, que tenía cualquier cantidad de errores, porque el Señor San Jerónimo y sus ayudantes no conocían, y está certificado aún por el mismo catolicismo, no conocían ni hablaba el griego. Y en la Septuaginta, mandaron traducir del hebreo el Tanaj, porque el Nuevo Testamento no existía, ni Cristo había llegado a la tierra todavía. Y lo tradujeron del hebreo al griego. Por eso se llama la Septuaginta, investíguelo. Y del griego, koiné, pasaron al latín vulgar. Por eso se llama la Vulgata latina, una de las primeras Biblias, que tiene muchos errores de traducción del griego al latín. Y la más famosa que usamos, la Reina Valera, que la tradujeron de la Vulgata latina, con todos los errores y horrores que pueda tener. Por eso encuentran los que estudian, porque esto no es para todo el mundo, sino los que estudian, encuentran tantas contradicciones y cómo mocharon la palabra ley para no definir. Y el Pablo habla la ley del Espíritu, habla la ley de la fe, habla de la ley del pecado, habla de la ley de Hammurabi y habla de la ley de Dios. Por eso en el capítulo 5, creo, del mismo Romanos dice, la ley es mala, dice, de ninguna manera. ¿Debemos desechar la ley? De ninguna manera, dijo Pablo. ¿Pero cuál ley? La ley del Dios omnipotente, del Dios, del pueblo y la nación de Israel, del Padre de nuestro Señor Jesús, como lo conocemos, de Yahshua HaMashiach, la ley de Yahweh. Lo conocimos como Jehová de los ejércitos. Y mire cuántas teologías se han levantado de eso. Y predicaciones, por falta de conocimiento el pueblo se pierde. Vamos, sigamos adelante. Verso 5. Estamos en Romanos 10:5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribía así. Vea, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y tenemos que preguntarnos, ¿creer en qué? ¿En qué tenemos que creer? Tenemos que hacernos esa pregunta. Y si usted coincide como yo, que tenemos que creer en Cristo, tenemos que ir mucho más allá, que es creerle a Cristo. Porque hay una diferencia abismal entre creer en Cristo y otra creerle a Cristo. Todo el mundo cree en Cristo y muchos han dejado de creer en Cristo. Y recordemos que Cristo traduce del romano el enviado, el Mesías. Entonces tenemos que creer en el enviado. Quiero que se vaya conmigo, por favor, allá a Isaías 43:10. Que hay una profecía sobre el enviado. Vamos, Isaías capítulo 43, verso 10. Lo voy a leer y escuche lo que dice. Vosotros sois mis testigos, y está hablando Jehová, no está hablando Cristo. Acuérdense que Isaías pertenece a la Tanaj, al Antiguo Testamento. Es uno de los libros proféticos. Y aquí está hablando sobre el Mesías. Pero está hablando Jehová. El título lo pusieron, Jehová o Yahweh es el único redentor. Miren lo que dice. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Entonces, si él escogió un siervo que sí lo ha visto y que es testigo de él, ningún ser humano, perdone con respeto a esta religión, ningún ser humano puede llamarse testigo de Jehová, ni testigo de Yahweh, ni testigo de Dios, y se lo digo con respeto, porque aquí está muy claro que dice, vosotros sois mis testigos. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a la nación del pueblo de Israel.
Ellos son los testigos. No le estaba hablando ni a los judíos, era a la nación completa. Y a un grupo de personas donde estaba Isaías en ese momento. Dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Yahweh o Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y el testigo fiel, que es el Mashiach, por eso Pablo dice acá muy claro, para justicia a todo aquel que en él cree. ¿En quién tenemos que creer? ¿En lo que nos diga el pastor? ¿El que nos diga el salmista? ¿El que nos diga la televisión? No, creer en el Hijo de Dios. Hay que creerle a Él. Y para poderle creer a Él, mi amado hermano, usted tiene que tomarse la tarea obligatoria de coger a empaparse de los 4 evangelios. Sobre todo, no mirar tanto los milagros, sino lo que Él enseñó, lo que Él permitió, sus actos, en qué participó Él, cómo fue su vida, y sobre todo también qué prohíbe. Porque si Cristo dijo no, aquí puede estar escrito que sí. Pero si Cristo, que la máxima autoridad, dijo no, es no. Y más que usted ya se enteró o se ha enterado que hay errores de traducción y que la Biblia que usted y yo tenemos es una copia de una original, pero mal traducida. Por eso cuando usted coge, por ejemplo, la King James, que es la Biblia en inglés, ¿cierto? Usted encuentra que no dice lo mismo que dice la de español. Cambia la connotación. Y muchos se dieron cuenta que cuando yo llegué a los Estados Unidos, mi esposa me traducía en las predicaciones al inglés. Y hermanos que conocen el inglés se comunicaron con nosotros para decir, tengan cuidado porque su esposa está hablando algo distinto a lo que usted está hablando. Y mi esposa estaba leyendo lo que yo leía en la Reina Valera, ella lo leía en la King James. Nos tocó parar la traducción. Y si sabemos que la Biblia original está en la nación del pueblo de Israel y es la Tanaj, y si sabemos los orígenes del Nuevo Testamento, y aunque le duela mucho, porque es difícil aceptar la verdad, tiene que empezar a caminar en la verdad y empezar a hacerle caso a Cristo cuando dijo escudriñar. Escudriñar es escarbar, investigar. Pero es que aquí está escrito que la ley fue hasta Cristo. Sí, aquí está escrito. Pero él dijo que no vino a abolir la ley y que ni una tilde ni una coma dejará de cumplirse. Solo la ley de él nunca será quitada. Por eso él dijo también en Lucas 16 que hasta Juan fueron los profetas y la ley. Y hay que mirar cuál ley, porque él no se iba a contradecir a sí mismo. ¿Cuál ley fue la que fue hasta Juan? ¿La de los hombres o la de Dios? Pero los que no estudian y se paran en teologías y en predicaciones que les parecen fantásticas, dicen que la ley de Dios fue abolida. Porque están inocentemente engañados debido a que no tienen el conocimiento, porque no escudriñan. Sigamos leyendo. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, y esa justicia es la ley de Dios, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Por qué Pablo? Y viene la pregunta, mi amado hermano, usted con todo respeto le digo, que dice que la ley fue abolida, o que no tiene el conocimiento. Mire que Pablo cita textos de Moisés. Y Moisés está en la ley, que muchos dicen que fue abolida. Entonces tenemos que dejar de creerle a Pablo, porque Pablo toma la ley. No, de ninguna manera. Porque Pablo está corroborando que Moisés está diciendo una verdad. Si le hubieran agregado la ley de Dios, usted y yo estaríamos caminando en el Antiguo Testamento también, obedeciendo a Cristo. De lo contrario, no vamos a ser salvos. Y la salvación es por gracia. Y ya les dije que cuando terminemos Romanos, vamos a entrar a Galatas para aprender qué es la verdadera gracia. Y muchos se van a ir de para atrás. Porque la Biblia no miente.
Tiene algunos errores de traducción, pero la verdad está aquí. Y la verdad es Cristo. Y si usted no obedece a Cristo, mi amado, como le dije a una hermana con mucho respeto hace muy poco, ¿cómo vamos a creer que vamos a ser salvos? ¿Y cómo vamos a seguir pensando que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida si estamos obedeciendo a un error de traducción que nos aparta de lo que Cristo dijo? Pues por eso es necesario, ¿verdad?, conocer a todo lo que dijo Jesús, todo lo que Él dejó ahí plasmado, ¿verdad?, para nosotros poder entender. Y así cuando miremos que no está algo bien en acuerdo con lo que Jesús habló, ahí está una banderita y decía, aquí algo está mal. Algo pasa y hay que investigar. Por eso la Biblia no es simplemente para leerla. Es un tesoro grande, es la palabra de Dios. Ahí está el Kadosh. Pero si usted no tiene conocimiento, va a seguir cayendo sus errores. Miren lo que dice la palabra. Dice, repito lo que dijo Moisés, porque de la justicia que es por la ley de Dios, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia, verso 6, que es por la fe, dice así. Escuche. Dice Pablo que la justicia es por la fe. Vamos a ver cuál fe. ¿Cuál fe? Porque todo el mundo separa en Hebreos 11:1. Que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Y de ahí no sale. Pero Pablo en Romanos 10, por eso el título de esta enseñanza es La verdad de Romanos 10. Y yo sé que para muchos que están escuchando, ha sido fuerte lo que han escuchado. Porque como no te conocían estas verdades, esto le da un vuelto a todo el conocimiento teológico. Y Pablo dice acá que la justicia es por la fe. Y dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Pregunta. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Entonces, ¿cuál es la palabra de fe? Porque si Hebreos 11:1 dice que es la convicción, es la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve, aquí Pablo dice que la justicia es por la fe de la palabra que él predicó. No lo que el hombre quiera creer. Porque Hebreos 11 se han parado muchos para teologías humanas donde han caído en positivismo y que es metafísica, si usted no lo sabía. La metafísica es una rama de la brujería y del espiritismo, donde lo llevan a creer que usted puede, porque usted simplemente piensa que usted puede. Piensa que usted puede y decide que usted puede. Donde usted ignora que usted vive bajo la voluntad del Dios omnipotente. Y por eso muchos caen en actos y cosas que después se arrepienten, porque ¿quién los mandó? No es que yo escuché. Y en verdad la palabra es por el oír. Miren lo que dice acá, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, ahí cambia la connotación de Hebreos 11:1. No estoy diciendo que Hebreos 11:1 sea mentira, sino que mirando el contexto, se cambia a la teología humana por lo que Dios estableció. Y Pablo ratifica que la fe es por lo que se predicó. ¿Y qué predicaba Pablo? A Cristo y al Dios omnipotente. Esa es la verdadera fe. Cuando usted cree en el omnipotente y le cree a Cristo, usted entra en una fe que lo lleva a caminar sobre lo sobrenatural. Si no, empieza a caminar en la fe de las teologías. Usted todo lo puede, usted todo lo logra y resulta usted decretando y siendo positivo, hablando positivo, y se aleja de la perfecta voluntad del omnipotente. Hay una diferencia tremenda. Sigamos que esto ahora sí entra por ese más bueno. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Es lo que dice. Aquí viene lo bueno. Y recuerdo mucho a la hermana Jody, porque la hermana Jody, cuando estábamos hablando de cuándo adquiere uno la verdadera salvación,
Ella se basó en su momento, como todo mundo, en esta porción. Dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es confesar? Voy a parar ahí un momentico. ¿Qué es confesar con la boca? Y de ahí se toman a que si usted hace una oración de fe repetitiva, porque son todas parecidas, donde hacen la invitación al frente de los altares y dicen a la gente, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? La gente pasa por la emoción del momento y rehacen una oración de fe, o lo llaman oración de fe, que es repetitiva. Yo, fulano de tal, reconozco mis pecados, que soy pecador, y acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y ya. Y creen que eso es confesar a Cristo. Ahora resulta que si nos vamos a la época en que Pablo estaba escribiendo esto y Pablo estaba viviendo, Pablo estaba preso. Estaba confinado en Roma. Fue la época de la persecución, donde los muchos, porque no voy a decir poquitos, que creían en Cristo y en los apóstoles, estaban huyendo. La gente tiene que quitarse la concepción o el pensamiento erróneo que habían iglesias cristianas en la época de los apóstoles. No era así. Los comenzaron a perseguir, los comenzaron a asesinar, empezaron a buscar a Pedro, a Pablo y a todos los discípulos. Por eso todos los discípulos fueron asesinados. Y las ovejas dispersas. Y los hombres negaban que seguían a Jesús. Los hombres de aquella época y en la época de Pablo eran perseguidos, asesinados, eran mutilados. ¿Qué no se acuerdan que Pablo aún los perseguía a los cristianos para asesinarlos? Y Pablo dejó el oficio cuando encontró al Señor Jesús, o cuando el Señor Jesús lo encontró. Pero otros siguieron, según dice la historia de la iglesia. No habían congregaciones. No se reunían, mi amado hermano, ni siquiera en la sala de la casa. Acuérdense cuando Pedro fue suelto. Y llegó, allá la historia dice en Hechos, que Pedro llegó a la casa de los hermanos y golpeó. Y la gente se asustó y guardó silencio y dijo, tranquilo, soy yo, Pedro. Cuando lo soltaron. Y la gente tiene la idea que es que habían iglesias que, aleluya, alabaré, alabaré. Todo era a escondidas. Se metían en los socavones, que son los famosos búnkeres. Huían porque los mataban. Entonces cuando Pablo dice que confiesen a Cristo con su boca, es porque la gente tenía miedo de pronunciar que servían al Dios omnipotente y al Cordero de Dios. Es algo muy distinto cuando usted conoce la verdad histórica, a que vengan a decir que es que usted simplemente pronuncie, sí, yo creo en Jesucristo. Hoy en día es fácil. Hoy en día no te están persiguiendo. Hoy en día no te están asesinando. Hasta 1975, cuando yo nací, tenía 5 años, se perseguía y se asesinaba a los creyentes. Yo nunca he podido olvidar cuando mi madre, cuando entré a la primera clasecita de bien niño, mi madre lo primero que me dijo, no vayas a decir que eres protestante, por favor. No lo hagas. Y yo le pregunté, ¿por qué, mamá? Me dijo, porque nos cogen la casa piedra y nos la queman. Las reuniones que se hacían hasta 1970, para que usted lo sepa, porque lo viví. Y si hay alguien viejo en el evangelio de mi época, constata que digo la verdad. No existían iglesias cristianas. Teníamos que andar como James Bond, como el superagente 007, encubiertos. No habían escuelas para nosotros. Yo tuve que estudiar en un colegio parroquial. Y por obligación me ponían la ceniza, la cruz, el día de ceniza. Y yo lo que hacía era que corría y me mandaba la mano así para distorsionármela. Y apenas llegamos a la casa nos la quitábamos. Quien no conoce la verdad del evangelio sigue caminando en mentiras. Y si aún cuando yo nací había persecución, imagínense en la época de los apóstoles, no habían iglesias, tienen que quitarse esa mentira teológica de la cabeza. Se reunían a escondidas los pocos que podían y se transmitían la palabra de boca en boca.
hablaban de la Tanaj, del Antiguo Testamento, hablaban de Isaías, de Moisés, porque desde el Génesis hasta Zacarías se habla del Mesías que iba a venir. Y ellos predicaban que Cristo era el Mesías que ya había venido. Hablaban de todo eso y la gente empezaba a creer, pero era escondidas. Por eso Pablo decía, si confesares con tu boca. Porque había miedo, había temor. Es muy distinto que nos persigan. Es muy distinto que si vienen a quemar la iglesia y si vuelven a sacar las leyes que el evangelio es prohibido, como ya están prohibiendo aún alabanzas por el Facebook. Están prohibiendo hasta el nombre de Jesús por todo lado. Y ahí vamos a conocer a los verdaderos valientes, a ver si van a confesar que Jesús es su Señor. Habremos algunos que sí, porque le conocemos a Él. Y habían otros que van a flaquear. No es una oración de fe, es confesar que Jesús es el Señor. ¿Y usted cómo va a confesar si no lo conoce? Confesar es proclamarlo. En su momento era reconocer públicamente. Pablo lo que les decía era no sean cobardes. ¿Por qué Pablo fue azotado? ¿Por qué fue perseguido? ¿Por qué fue encarcelado? ¿Por qué fue apedreado? ¿Por qué fue náufrago? ¿Por qué murió aún en esclavitud? Pablo lo tuvieron como esclavo. Él no fue libre. Cristo le dijo a Ananías, aquel anciano que puso la mano sobre él para que le quitara las escamas y él medio pudiera ver, le dijo, porque él me es útil para la obra que yo tengo. Y la vida de Pablo fue trágica y fue tremenda. Y nunca negó su fe. No murió antes en todo lo que le tocó pasar. Por eso hay una carta muy hermosa. Vean Filipenses 1:21, que todo el mundo se lo sabe de memoria y hasta se jactan repitiéndolo. Es que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Usted pasó lo que Pablo pasó? ¿Usted fue apedreado? ¿Usted tuvo víboras en su mano? ¿Usted fue azotado? Él mismo describe todo lo que tuvo que pasar. Por eso, si usted lee la carta a los filipenses, él dice que no quisiera salir del cuerpo ya, no quisiera ni vivir más por todos los tormentos que tuvo que haber pasado. Que seguro ni usted ni yo seríamos capaces de pasarlos, porque vivimos plácidamente en una época moderna donde hay libertad religiosa. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que mire lo que dice, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Escuche lo que dice. Y va para aquellas divisiones del cristianismo que se fueron a la unicidad. Mentirosa unicidad. En Dios hay unidad, no unicidad. Esto es tremendo. Y aquí dice, Pablo mismo está diciendo que Dios le levantó de los muertos. ¿Quién es ese Dios? Él no se levantó. Hay muchas porciones bíblicas donde dice que Yahweh, el Dios omnipotente, su Padre, le levantó de entre los muertos. Y está muy claro. Entonces, ¿qué van a decir acá? Es que Él se manifestó como hijo y allá en el infierno entonces se volvió otra vez padre para darse la orden a sí mismo de resucitar. Están como el Chavo el 8, tú y yo estamos locos, Lucas. Porque dicen una cosa, se aseveran en unos versos bíblicos, pero quieren ignorar otras porciones mayores donde Cristo habla de su Padre. Dice muy claro, si usted confiesa que Dios levantó de los muertos a Cristo, será salvo. Entonces, ¿qué pasa con esas doctrinas de la unicidad? Donde niegan al Padre. ¿Está muy claro o no está muy claro? Hay que confesar a Cristo con la boca y creer que el Padre le levantó de entre los muertos. Entonces, si usted no cree que el Padre le levantó de los muertos y cree que Jesús se salió de entre los muertos, usted está en un error doctrinal.
Usted está en una teología equivocada. Por eso en San Juan 2, segunda de Juan, dice muy claro, la única y verdadera doctrina. Y habla del Padre y del Hijo. Esa es la verdadera doctrina, que existe el Padre y existe el Hijo. Y el Padre envió al otro Consolador, porque su Hijo tenía que estar a la diestra de él hasta que se cumpla la última coma y la última tilde de la ley. Ve cómo, por eso el título es La verdad sobre Romanos 10. Pero muchos se paran. Y he hablado con gente de denominaciones donde son unicitarios y pelean por la unicidad. Y sacan un verso aquí, sacan un verso allá y cambian el contexto a su acomodo porque no se comen la comita o pasan por alto la coma, el punto y coma, el signo de interrogación, el signo de admiración. Entonces, ¿dónde queda esa teología de la unicidad? Si Pablo está diciendo que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, y si usted no cree eso, usted no es salvo, y con respeto se lo digo, no por ofenderlo, es lo que dice Pablo, Romanos 10:9. Hay muchos textos, ¿verdad? Usted puede cumplir la mitad, confesar a Cristo, digamos sí, usted hizo la oración de fe, usted se bautizó en el nombre de Cristo, pero si no le cree a Cristo, que Cristo nos enseñó a orarle a su Padre, Mateo 6, hacer la voluntad de su Padre, Mateo 7:21, a obedecer a su Padre, a conocer a su Padre. Por eso les leí Isaías 43, verso 10, donde dice muy claro que el Padre, que lo conocimos como Jehová o Yahweh, envió a su testigo fiel para reconciliarnos con el Padre Celestial. Pregúntese usted. Sigamos en el verso 10. Dice, Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree. Escuche. Miren lo tremendo que Pablo describió acá. Dice, con el corazón, no con la mente. Con la mente usted puede pensar lo que usted quiera. Pero al corazón no le llega la información verdadera. Aquí en el corazón, dice la Biblia, que Dios, Yahweh, o Jehová, como usted lo llame, dice que en los postreros días escribiría él mismo su palabra en nuestros corazones de carne. Y si usted no tiene la palabra escrita en su corazón de carne, por él, usted tiene una teología humana. Por eso Pablo dice la letra, teologías, no la Biblia, no el conocimiento. La letra mata, pero el Espíritu de Dios nos da vida, porque el Espíritu de Dios, el verdadero, nos dirige al único camino, a la verdad y la vida, que es Cristo, para llegar al Padre. Por eso me encanta Romanos. Porque cuando lo escudriñamos con el conocimiento correcto y verdadero, cambia las teologías humanas y se van al piso. Y me obliga a reconocer al único y verdadero Dios, al Dios de la nación, del pueblo de Israel. Al Dios de los profetas. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera, y es una pregunta para los universitarios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No dice, porque de tal manera amó Cristo al mundo que se vino y se metió entre nosotros. Todo el Antiguo Testamento muestra que el Padre enviaría su semilla. Aún en Génesis 3:15. Cuando le habló a la serpiente y le habló a la mujer. Tu simiente y tu simiente. Toda la Biblia habla del Padre y del Hijo. Y muestra la función del Espíritu Santo. Dice acá, porque con el corazón se cree para justicia. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, no puede aplicar ni vivir en justicia, en la justicia del reino de los cielos, sino vive en su propia justicia, y por eso su vida es de lucha en lucha, de prueba en prueba, y usted cree que está atravesando el desierto, y no es así. Es que usted no ha entrado al reino de Dios ni aplica su justicia. Por eso Mateo 6:33 no se hace efectivo en usted, mi amado hermano. Cuando yo comprendí esta verdad, mi vida cambió. Y vino algo más tremendo, que yo la comprendía, pero no la practicaba.
Cuando empecé a practicarla, mi vida cambió. A mí me da risa que hay mucha gente, perdóname mi amor lo que voy a decir, hay mucha gente que me conoció en mi pasado y en Colombia que piensan que a mí me sostiene mi esposa. Sí, lo piensan. Y piensan que mi esposa es multimillonaria y ella es la que me ha puesto a mí todo. Y yo llegué, y todos los que me conocen saben que doy testimonio, llegué con 140 porque le dije a ella, mi dinero de Colombia no sirve en los Estados Unidos, se degrada 4 veces. Y yo llegué con $140 en el bolsillo y ella lo sabía. Y lo primero que hice fue decirle, ten fe, porque yo creo en un Dios vivo. Y le pedí a mi esposa que cesara sus labores de toda la vida, donde ella se esforzaba y luchaba. Y ella vivía muy bien. Pero yo recibo las añadiduras y vivimos porque Él vive y Él cumple su promesa. Y Mateo 6:33 se cumple en nuestras vidas. Y yo sostengo mi hogar en todas las áreas. Y mi esposa, una ayuda idónea en el ministerio y en el trabajo. Y hace sus labores. ¿Todo por qué? Porque aplico la justicia del reino de los cielos y aprendí a darle al pobre, a compartir con el menesteroso, a ayudar al necesitado. Aprendí a aplicar la palabra de Dios. Y sobre todo, algo que hablaba con el pastor Reinel, aprendí a aplicar la verdadera misericordia. La misericordia establecida por la palabra de Dios y no la de los hombres. Y por eso vamos de bendición en bendición. Y no por jactarnos ante las cámaras, sino por darle un ejemplo que si usted obedece a Cristo, su vida le cambia. ¿Ven lo que dice Pablo? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es confesar para salvación? ¿Ven lo que dice la palabra? Vamos al texto anterior. Dice, si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, si usted cree realmente el Cordero de Dios, tiene que creerle a Él y empezar a aplicar la justicia. Y verá todo cómo le cambia. Pero también dice el verso 10, que con su boca debe confesar para salvación. ¿Qué es lo que tiene que confesar para salvación? Por eso es que las teologías dicen, es que ya acepté al Señor Jesucristo, ya lo confesé, ya soy salvo. Mentiroso el diablo. El verso anterior dice que si tú creyeres que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y aquí dice que eso es lo que usted tiene que confesar. La verdad del verdadero Dios, la verdad del Mesías, la verdad del Mashiach, la verdad de Jesús, que Él es el enviado, el testigo fiel y vino a reconciliarnos con su Padre, a restaurarnos con Él y sobre todo algo muy importante, que Él vino para evitar que fuéramos al infierno por desconocer la verdad del Dios vivo. Está muy claro. Usted no tiene que inventarse lo que la Biblia dice, tiene que leer el contexto. Y si usted lee el verso anterior, dice que debemos confesar que el Padre lo levantó de los muertos. Y si Pablo y si Cristo hablan del Padre Celestial, es su obligación, mi obligación, por encima de las teologías, conocer al Padre. ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué enseñó el Padre? Y para que usted no se confunda, le toca volverse juicioso y estudiar. ¿Qué es la ley del Hammurabi? ¿Cuántas leyes existieron? ¿Qué es la ley de los de Levíticos? ¿Cuáles son las leyes del pecado? ¿Cuáles son las leyes de salubridad? No han sido abolidas. ¿Cuál es la ley de la sexualidad? ¿Cuál es la ley de los hogares? ¿Cuál es la ley de las familias? ¿Cuál es la ley de la guerra? Aún hay leyes para cultivar, no fueron abolidas. Y Dios las estableció. Pero tiene que aprender a diferenciar cuál es la ley del pecado, que allá está en Gálatas capítulo 5. No solamente leerlas, porque usted puede estar en alguno de esas obras de la carne, que le pusieron obras de la carne, pero es la ley del pecado. Esto es bárbaro, esto es tremendo. Bueno, vamos a seguir acá. Verso 11 dice, pues la Escritura dice,
Verso 11, Romanos 10, 11. Pues la escritura, y viene a la pregunta, para usted, mi amigo que es líder y pastor. ¿Cuál escritura, mi hermano? Y muchos dicen, la Biblia. Nunca se me va a olvidar. Porque yo dos pastores hace como unos 10 años peleando por eso. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir e instruir al hombre en justicia, a fin de que Y peleaban, que la Biblia, que no la Biblia, que sí, que la Biblia, que no sé qué. Me llaman. Yo participé y los escuché a los dos. Y hice una pregunta, como la hago acá. Pablo dice en el verso 11 de Romanos 10, pues la escritura dice, ¿cuál escritura? Usted tiene que preguntarse. ¿A cuál escritura se refería Pablo? Porque el preconcepto, como mi esposa lo decía en la reunión pasada, tenemos un preconcepto que Pablo se refiere a la Biblia. Y no fue así. Porque la Biblia no existía en la época de Pablo. La Biblia no existió en la época de Jesús. La Biblia no existió en la época de los apóstoles. La Biblia, os repito, fue escrita entre el año 320 al 350 después de Cristo. Investíguelo, mi hermano. Entonces, ¿a qué escritura se refiere Pablo? Si Pablo mencionaba a Oseas, si mencionó a Amós, si mencionaba a Moisés, ¿a qué escritura? Fácil definirlo. Al Tanaj, el Antiguo Testamento. Al Pentateuco, que es la Torá. Los 5 primeros libros de la Biblia, que son los libros de Moisés. A eso, por eso Pablo dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es muy claro lo que dice Pablo. Préstame los lentes un momentico, por favor. Miren, ¿dónde está eso? Le voy a decir dónde está eso, porque como usted no mira la letra pequeñita, que está ahí en la concordancia, dice que está en Isaías 28, 16. Vamos a ver si es verdad. Isaías 28, 16. Para que vean que Pablo no está hablando de la Biblia, sino está hablando de la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, Isaías 28, 16. He aquí que yo he puesto en Sión para fundamento una piedra probada, angular preciosa de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Acá dice en el verso 11, todo aquel que le creyere no será avergonzado. ¿Por qué dice no se apresure? Le hace todo el capítulo 28, desde el verso 14 en adelante de Isaías, y va a ver por qué Pablo dice que no será avergonzado. Entonces, ¿de dónde sacó Pablo esta porción? Del Antiguo Testamento. ¿Qué predicaba Pablo? El Antiguo Testamento. Para justificar la presencia del Cordero de Dios. Entonces, cuando dice la Escritura, está hablando de los papiros y los rollos que ellos leían, la Tanaj, el Antiguo Testamento. Tal vez usted no conocía esto. Por eso muchos se paran en que aquí está escrito, que es la Biblia. No, la Biblia es una recopilación de libros. Y aún cuando encontraron hasta el libro de Isaías en las cuevas de Qumran, en tablillas de piedra y de barro. Es increíble esto. Verso 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Pero dice la palabra Señor. Y viene la pregunta, ¿Jesús es su Señor? ¿O usted simplemente conoce o es un adepto de Jesús o un fan de Jesús? Porque cuando aparece la palabra Señor, indica que usted es inferior a Él y merece obediencia. Y viene la pregunta, si usted no sabe ni qué predicó, ni qué enseñó, ni qué prohíbe, ni qué acepta o qué permite, ¿cómo viene a decir que es su Señor? Si usted lo confunde a Él con el Padre Celestial porque un pastor que inocentemente fue enseñado por otro que no tiene conocimiento en una denominación que de pronto inocentemente, llamémoslo así para que quede la duda, no le enseñó la verdad, ¿Jesús es su Señor? No podemos llamar Señor a quien no obedecemos. No podemos llamar Señor a quien no representamos.
Porque si no lo conocemos, no es nuestro Señor. Por eso les decía, hay una diferencia entre conocer de Él y otra en conocerlo a Él. Es que muchos de ustedes me conocen por las redes sociales desde hace 11 o 12 años. Pero hay uno que otro que me conoce personalmente. Hay una diferencia tremenda. Porque cuando nos conocemos personalmente podemos hasta compartir. Esto es bárbaro. Miren lo que dice acá. El mismo Señor con todos los que le invocan. ¿Saben qué es invocar? Llamarle. Llamarle. Pedir su presencia. Invocar es pedir misericordia y que Él guíe nuestras vidas. Invocar es someternos a su voluntad. Pero las teologías ahora quieren que Él se sujete a la voluntad de los hombres. Y no es así. No es así. Aún el hombre se cree con autoridad o derecho para ayunar y orar, para cambiar las decisiones de Él, para obligarlo a Él a que responda a nuestro criterio. Y no es así. Cuando el hombre tiene que asumir y soltarse a su perfecta voluntad, todo sería distinto si nos dejáramos guiar por Él. Pasaríamos como le pasó a José, de pasar de una cisterna a la silla de Faraón. Pero hay un proceso donde Él vio todo. Salmo 105, versos 16 al 21. Léaselo y verá. Es algo tremendo. Verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es el nombre verdadero? El mundo occidental invoca el nombre de Jesús. El mundo americano le dice Jesus. En hebreo es Yoshua. En arameo y hebreo es Yahshua HaMashiach. Por allá en el libro de Amós capítulo 2 dice que en los postreros tiempos Él quitaría de su pueblo los nombres de los Baales para que vuelvan a su verdadero nombre. Pero por misericordia y simple misericordia que lo conocimos así, Él nos acepta. Se llama lingüística, si usted no lo sabe, que es la ciencia de las comunicaciones, donde también se permite cambiar el nombre, pero no la esencia. Por ejemplo, yo me llamo Carlos en español. En inglés es Charlie. En alemán cambia. Me dio risa cuando lo vi en chino, ¿no? En mandarín. Creo que se llamaba J. Michun. Bueno, algo así todo raro que me dio esta risa. Y es mi nombre. Pero hay que llegar al nombre correcto y verdadero de Él. Y si ya nos enteramos que Roma fue la que puso ese nombre, por Dios, la Biblia habla mal de Roma y mal de la iglesia romana. Entonces tenemos que motivarnos a que Él nos guíe poco a poco a enseñarnos a pronunciar su nombre correcto y verdadero. Y no asombrarnos cuando el pastor hable de Yahshua HaMashiach, que es traducido Jesús el Mesías. Ya lo hemos explicado muchas veces. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14 dice, ¿cómo pues invocarás en aquel en el cual no han creído? Entonces viene una pregunta de Pablo tremenda. ¿En qué Jesús hemos creído? ¿En el Jesús de la denominación que nos llevó a la unicidad? ¿En el Jesús que nos hablan de la Trinidad? Cuando ya sabemos que existe la coma juanina, ¿en cuál vamos a creer? ¿En cuál nombre? Si no hemos creído. Porque muchos caminan en el evangelio paulino de Roma, no en el verdadero de la nación del pueblo de Israel. Muchos ignoran todavía que en Apocalipsis 5 dice que Cristo es el león de la tribu de Judá y pelean diciendo que hablar del Padre Celestial es judaísmo, ignorando la verdad por una teología humana. Y Pablo pregunta,
¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Y muchos piensan que esta porción es para los del mundo. Muchos piensan que esta porción va para los que no se congregan en las iglesias, ignorando que Pablo al comienzo dice que le está hablando a la nación, le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo que conocía a Dios, pero hacía las cosas a su manera. Entonces esto es para ti y para mí, no para el mundo entero. Porque el mundo entero conoce a Jesús y sabe que Jesús existió, porque partió la historia aún de la humanidad en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Pero la iglesia no obedece al verdadero Dios por culpa de las teologías humanas. Entonces esta porción va para nosotros. Si no le conocemos, ¿cómo podemos creer en Él? Si también nos alejamos de la palabra de Dios. Ya ni cargamos Biblia, ni la usamos. Estamos esperando a ver la predicación fabulosa del día en que me toca la reunión. ¡Oh, qué bonito predicó el hombre! ¿Por qué mejor no volvemos a las sendas antiguas, a los caminos antiguos? ¿Por qué no preguntamos cuál era el mejor camino que había que seguir y caminamos con él? Jeremías 6:16 dice: y hallaréis descanso a vuestras almas, cuando dejemos de escuchar a los hombres para escuchar a Dios. ¿Ven lo que dice acá Pablo? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Y esto va para la iglesia, porque la iglesia cambió la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Y Pablo lo dice en Romanos 1:23. La gente viaja de ciudad en ciudad buscando al mejor pastor, ojalá el que haga milagros. El que les diga recibe por la televisión, allá vuelan, no les importa endeudarse, no les importa meterse en crédito, lo que sea, para que el hombre los toque, en vez de buscar la presencia de Dios, aún en el lugar secreto, como Cristo lo enseñó. Dijo: entra a tu lugar secreto, cierra tras ti la puerta y habla con mi Padre en lo secreto, y Él te recompensará en lo público. Pero la gente hace al contrario, se va al público donde hay mucha gente para buscar de Dios, pero no entran al lugar secreto. No hay intimidad con Dios, el Dios omnipotente. Aún muchos dejaron de orar. Hay otros que oramos las 24 horas al día cuando estamos aún trabajando, pero hay muchos que ni siquiera oran, ni siquiera por los alimentos ya. Se perdió la esencia de la verdad por las teologías humanas. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y Cristo lo dijo: son ciegos. No lo digo yo. Alguien me dijo que yo hablaba mal de los pastores. Yo no hablo mal de los pastores, yo hablo la palabra de Dios. Yo lamento mucho si usted no está haciendo las cosas correctamente. Porque Cristo dijo que esos ciegos guían a otros ciegos y juntos se van a ir al mismo hoyo, que es el infierno. Por eso tenemos que obedecer al Cordero de Dios, hacerle caso. ¿Y cómo predicarán si no les fueran enviados? Eso es lo otro. Que hay muchos autonombrados, y Cristo lo dijo, que en los últimos tiempos se levantarían maestros en su propia opinión. Escuche esto, predican en su propia opinión. El yo creo, yo pienso, yo me imagino, esto debe ser así, porque a mí me enseñaron así. O la última, como decías tú y la hermana Yoli, porque aquí dice que escrito está, desconociendo los orígenes de la formación del Nuevo Testamento. Y sobre todo desconociendo que Cristo y los apóstoles y Pablo predicaban de la Tanaj, del Antiguo Testamento. Como está escrito, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Sí, Señor, de que la gracia llegó al mundo y somos salvos por gracia, o sea, por Cristo. Que ahí es una teología falsa y barata, donde dicen que somos salvos por gracia, que es un favor inmerecido. Sí, el favor es inmerecido, es que Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue enviado por mis pecados a morir en la cruz del Calvario. Eso es un favor. Y Él es la verdadera gracia. Y quien no le obedezca a Él, se va a condenar. Verso 16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Mire, Pablo está hablando de la Tanaj. Pablo habla del profeta Isaías. Para que vea, por eso Pablo menciona la escritura. Y por eso Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál? La antigua, no la nueva. En la nueva encontramos el testimonio de Cristo. Pero fue leudada. Y muchos no lo creen porque no investigan. No se toman el tiempo para averiguar. Es increíble. Entonces dice, más no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Mira este verso que le cambia toda la vida a todo mundo. Dice, así que por la fe. Recuerdan que les mencioné Hebreos 11. Y Hebreos 11, si no se mira el contexto, lo lleva a usted al positivismo y a la metafísica, que es una rama de la brujería y el espiritismo. Lo lleva si usted no mira el contexto. Y Pablo aclara qué es la fe. Aquí dice, así que la fe, léalo conmigo, verso 17 de Romanos, es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Yahweh, la palabra del Padre Celestial. Y la iglesia ignora esto. Esa es la verdadera y única fe que aprueba, la única y verdadera fe que hace mover montañas. Amén. ¿Qué te cuesta leer la palabra un poquitito? ¿Qué te cuesta empezar a comerse esa palabra de Dios? Y verá cómo se aumenta tu fe. Léete nomás los 4 evangelios y verá cómo tu fe se levanta de tal manera que empiezas a ver que todo a tu alrededor cambia. Hasta tú cambias, tu hogar te cambia, tu economía te cambia. Cuando empiezas a obedecer al Hijo de Dios, al testigo fiel. Se levanta tu verdadera fe. Y es que tú crees en Él y le obedeces. Porque te metes en la palabra y Él te concede todas las peticiones de tu corazón. Aún como lo decías con el hermano Reinel. Aún como le dijeron a Daniel. Juan Arcángel le dijo, aún desde el momento en que dispusiste tu corazón, ya la orden del cielo salió en respuesta a tu petición. Pero tienes que caminar en la verdadera fe, no en la fe del positivismo, donde tú decretas y crees y te piensas que todo te va a salir bien. No, obedece, sométete a la palabra de Dios, entra al oír de la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe, dijo Pablo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No por más, él aclara, la palabra de Dios. Y ya sabemos que ese Dios con D mayúscula es Yahweh. Lo conociste como Jehová, el Padre Celestial. Porque el Padre todo el tiempo habló de su Hijo. Y su Hijo todo el tiempo habló del Padre. Le hace San Juan 14, del verso 15 en adelante. Él dijo muy claro, la palabra que yo os he hablado es lo que oía mi Padre hablar. Lo que yo hice es lo que me vi a mi Padre hacer. Todo lo que mi Padre me ordenó, lo hice y lo dije. Él no se inventó nada, ni trajo una palabra nueva, ni cambió la palabra de su Padre. Los hombres sí con sus teologías mentirosas. Verso 18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Sí lo conoció. Aún esperaban al Mesías, pero como los falsos profetas tergiversaron la ley de Dios, léase Jeremías 8:8, donde Dios mismo dice, el Padre le dice a Jeremías, los escribas cambiaron mi verdad con su pluma mentirosa. Cuando por escrito se cambia o se leuda la palabra de Dios, el pueblo resulta creyendo y haciendo cosas que Él no ordenó. Cuando el hombre sigue a hombres, en vez de seguir a Dios, sigue en actos humanos. Eso es fornicación y adulterio espiritual. Por eso la vida de muchos no le cambia. Por eso no han nacido de nuevo, pero se creen salvos. Primeramente Moisés dice, mire que cita otra vez a Moisés. O sea, está citando Pablo lo que nosotros conocemos como Pentateuco, que es la Torá. Los 5 primeros libros de la Biblia. Dice, como Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Saben qué es la insensatez? Que obedece a medias. Que conoce la verdad pero no la practica.
o sea, con los gentiles. Dios no provocó a ira a Israel con los paganos, sino con los hijos de su pueblo que no le conocieron. Léase el libro de Ezequiel para que usted comprenda esta verdad. Es increíble. Vuelve al verso 20 y dice, e Isaías dice, vuelve y recita a Isaías, el Antiguo Testamento. Resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. ¿Quiénes le hallamos? Los que no le buscábamos. Un día Él vino a nosotros por medio de alguien que nos habló la palabra de Dios. Y se cumplió lo que dice San Juan 16, que el Espíritu de verdad nos convenció de pecado, luego de justicia y luego de juicio. Y por eso caminamos y buscamos a Cristo. Y muchos hasta ahora, digámoslo así, estamos ahora naciendo de nuevo con la verdad del verdadero evangelio. No el de los hombres, sino el del verdadero Pablo. ¿Ve cómo cambia cuando usted conoce la verdad? Si usted no conoce la verdad, sigue leyendo lo que está escrito sin mirar los contextos, sin saber de los errores de traducción. Y usted sigue teologías humanas. Isaías dice, verso 20, y vamos a terminar. Resueltamente fui hallado en los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Por qué? Porque mi padre y mi madre me enseñaron que yo debería ser católico o de esta religión, por esto y esto, porque mi padre y mi madre lo practicaban. Y viene algo tremendo. Él se manifestó. Ahora viene la pregunta. ¿Realmente crees que Él se manifestó a tu vida? Porque si Él se manifiesta, es igual que el apóstol Pablo, lo lleva a nacer de nuevo en el conocimiento de la verdad. Y usted deja de perseguir la verdad a una vida nueva, donde Él hace su perfecta voluntad. Me manifestaría a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tremendo. Terminamos, mis amados hermanos, el libro de Romanos capítulo 10. Espero que sea una bendición esto. Compártalo, Bacher, compártalo. No solamente se quede viéndolo. Sé que es fuerte y duro, como se lo he dicho a las reuniones de pastores cuando estoy con pastores. Pero tienen que alejarse de las teologías humanas. Todas. Dice la escritura en San Juan capítulo 2 que un día llegó un Nicodemo, creo que fue que llegó, un sacerdote del Sanedrín de noche a Jesús, y Jesús le decía, tienes que nacer de nuevo. Él tenía un conocimiento grande de las leyes, de las normas, y le dijo, no, tiene que nacer de nuevo. Y él mismo le decía, Señor, tengo que volver a meterme en la mente de mi madre. No, no seas tontito, prácticamente le dijo, eso no se puede hacer. Es nacer de mente. Usted tiene que cambiar su sistema religioso y teológico por las palabras del Dios vivo y real. Y conociendo la verdad, Él dijo en Juan 8:32, cuando conozca la verdad, serás libre. Mientras tanto, no. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le voy a pedir favor a mi esposa que ore un momentico y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. 7:30. No vamos a estar cumpliditos, no saben, porque a veces se presentan cosas. Pero estamos comprometidos para el jueves. Y vamos a comenzar Romanos capítulo 11, que es tremendo, donde habla de Israel y de la salvación de los gentiles. Y se van a enterar de otra gran verdad. Dios les bendiga, Dios los guarde. Amén, mil bendiciones para todos ustedes. Compartan el video, hermanos. Y pues aquí nos miramos otra vez el jueves. Bendiciones. Gracias te damos, Padre Divino, por habernos traído la palabra, Señor, en este caso. Gracias por usar los labios de mi esposo, Señor, por estar aquí, Señor. Una vez llevando más, Señor, tu palabra. Gracias te damos, Señor, por aquellos que estuvieron conectados, Señor, que están más adelante, Padre, que esta palabra, Señor, sea refrigerio, Señor, en sus corazones, Señor. Todo aquello, Señor, que nos había revelado, Señor, que ellos puedan entenderlo y puedan captar, Señor, lo que tu palabra, Señor, ha llevado en este día, Señor. Te damos honra y gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.
les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yahshua HaMashiach. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir.